Buenas tardes. Para mí es súper extraño estar en un ambiente así, en un teatro con un micrófono en la mano y no hacer stand-up, no ponerme a hablar huevadas. Pero también es un reto para mí, es interesante no solamente pensar en hacer reír, sino en por qué reímos. Y mucha gente también va a estar preguntándose qué tiene que ver esto con banca. Ahora, para mí también era complicado. ¿Cómo puedo relacionar lo que yo hago con la banca? Yo ni plata tengo. Entonces, me di cuenta que hay una cuestión en este mundo bancario que está tan íntimamente relacionado con el capital, con el dinero, en lo que yo hago. Y encontré una relación bien indirecta, pero relación al fin. Y eso es el miedo al fracaso. En el caso del dinero es el miedo a no tener dinero. Y en mi caso es el miedo al escenario en silencio, al público en silencio. Entonces, cuando me dijeron que hable de algo que yo sepa muy bien y que maneje y que tenga muchísima experiencia, dije el fracaso. Eso es lo que yo sé hacer muy bien. Entonces, comencé a acordarme cuáles son mis contactos con el fracaso. Y como les digo, son varios. Y muchos empezaron cuando la gente me recordaba que puedo fracasar. Una de las preguntas que más me hacen cuando le cuento a la gente que hago stand-up, que hago monólogos cómicos, que trabajo en comedia, es: ¿no te da miedo? Y si no se ríen, ¿qué haces? Yo hasta ahora no sé qué hago cuando no se ríen. Entonces siempre me toca aprender a improvisar y ver qué se puede hacer. Entonces, tomando en cuenta eso, me di cuenta que hacía falta un espacio en Quito para practicar stand-up. Y abrimos un espacio de micrófono abierto en un bar de la ciudad. Es un espacio donde la gente que quiere va, se sube, prueba 5 minutos de stand-up. Si le va bien, bacán. Si no le va bien, no hay ningún lío, porque no es pagado, es completamente gratis, es un juego. Y la gente lo hace, se sube y tiene muchísimo miedo a fracasar. Y ha habido gente que me ha dicho: Ave, no sé si puedo subirme porque no sé qué vaya a pasar. Y yo le digo: solamente ten confianza en ti. El tipo se sube y le va pésimo. Le va muy mal y nadie se ríe y es un problema y se baja y está sufriendo. ¿Por qué fracasé? Porque esa es la esencia de la comedia, le digo. Ser la parte de la comedia y parte de la vida es del fracaso. Y la comedia es la mejor manera que tenemos para lidiar con el fracaso. Lo que tienen atrás ustedes creo que es bastante reconocible, no es ciencia exacta, es la torre inclinada de Pisa. Cuando me preguntan a mí cómo lidiar con el fracaso, yo siempre les digo, es como, hay que pensar en la torre inclinada de Pisa. Yo en una época de mi vida estaba trabajando de corrector de estilo en un periódico y tenía muchísimo tiempo en bus para llegar al periódico porque era muy lejos. Y yo siempre pasaba viendo un poste cerca del Don Bosco, en el norte de Quito, y el poste siempre estaba inclinado. Con los cables ahí cogidos se avisoraba y el desastre que eso podía causar en el barrio, y nunca dejaba de estar inclinado. Entonces yo veía eso y siempre pensaba en la torre inclinada de Pisa. Y ahí es cuando me di cuenta que la torre inclinada de Pisa es famosa porque está mal hecha. Si es que la torre estuviera perfecta, sería una torre cualquiera más. Si es que no hubieran inaugurado esa torre y el momento que inauguraron la torre hizo y la gente se quedó como, ¿no se cayó? Ese momento para mí es la relación que se tiene con el fracaso, que el fracaso puede ser muy bueno. Entonces yo les digo en mi show de stand-up, cuando hablo de la torre inclinada de Pisa y que tengo este recuerdo de ese torre, de este poste en Don Bosco, yo siempre les digo, así cuando veía a los gringos que se tomaban clásico posando así para la torre y toda la cuestión, y veía lleno de turistas, tenía ganas de gritarles: pero vengan a Ecuador, acá todo está mal hecho. Y ya pensaba cómo iba a ser la gira en Ecuador, en el puente de Mataje construido hasta la mitad. Les iba a llevar a Coca-Cola Sinclair, así ya mismo se cae, ajá. Al Vulcano Park, al teleférico no viene ningún gringo. Y una vez que hacía ese chiste, a veces tengo muchas risas, a veces no tanto. Pero me sorprendió que una vez, no solamente que no tuve muchas risas, sino que después se me acercó un tipo después del show y me dijo: tú no puedes reírte de eso. Porque no puedes reírte de lo que estamos mal. ¿Por qué no recuperas lo que estamos bien? Porque lo que estamos bien no es chistoso. Porque la gente le tiene miedo al fracaso. A la gente le tiene pavor
a no fracasar, a no triunfar. Estamos en una época donde lo importante es cuánta plata tienes, cuánto ganas, cuántos logros tienes en tu vida. La mejor foto para Facebook, ese selfie del Instagram increíble, esa historia que tiene full likes. Hay gente que te habla no, del sharing y del engagement y un montón de tonteras donde todo el mundo está compitiendo. Por eso hay gente como Trump, que te presentan esta noción de que todos, solamente los ganadores valen. Cuando la parte de nuestra vida es también aprender a lidiar con el fracaso. El fracaso, una definición cercana al fracaso, esta idea de no ser capaz de cumplir las expectativas que tienen los demás de ti y sobre todo las expectativas que tienes de ti mismo. El fracaso que más duele es fracasar contigo mismo. Entonces, cuando yo estoy lidiando con eso, me doy cuenta de que el fracaso en la comedia es la esencia de su fortaleza y de su importancia. Su fortaleza y su importancia. Voy a citar a Aristóteles, así de culta de esta charla. Aristóteles fue uno de los primeros que trabajó en esta cuestión de diferenciar los géneros, el de la tragedia y la comedia. Y él, cuando se refiere a la comedia, dice que lo cómico es un defecto y una fealdad que no contiene ni dolor ni daño. Del mismo modo que la máscara cómica es algo feo y deforme, pero sin dolor. Porque la comedia tiene esta fuerza casi incomparable. No conozco muchas cosas que tengan la fuerza de la comedia en el exorcismo, en liberarse de nuestros miedos, de nuestras falencias, nuestros defectos. Es una máscara que muestra lo más feo que tenemos, pero al ser una máscara le quita completamente el dolor. Coge la realidad y deforma la realidad para mostrarnos cómo es en un reflejo deformado. Hay mucha gente que se sabe estresar con la cuestión de hasta dónde es bueno contar un chiste, qué tema no hay cómo tocar. Cualquier tema hay cómo tocar, hay que ser lo suficientemente inteligente para tocarlo adecuadamente y que cause gracia. Pero la comedia, por más densa que sea, o por más negra o oscura que sea, está ahí para recordarnos quiénes somos. Entonces, hay que tomar en cuenta de que no es la realidad, es una realidad deformada. Así como la humita no es el choclo, es un choclo cambiado. Es una gran comparación. La comedia es de eso, es una cuestión de que se tiene que manejar, de enfrentarte al fracaso. Entonces, para poder entender y ya como para estar manejando los mismos conceptos, filosofando un poco acerca de la comedia, nos encontramos con Henri Bergson, que es un filósofo francés del siglo XIX, siglo XX, inicios. Y él habla acerca de qué es lo que nos hace reír, lo que causa la gracia, es descubrir la mecanicidad del alma. Cuando el alma no es capaz de adaptarse a su medio ambiente. Es súper darwiniano esto, ¿no? Súper Darwin. Él dice que, por ejemplo, cuando vemos a alguien que está caminando y hay un poste al frente y él no cambia la dirección del poste, no cambia la dirección de su trayecto para no chocarse contra el poste y se da contra el poste, lo que nos causa gracia es poder ver en esa persona una mecanicidad que nos altera ante los obstáculos. La comedia te da armas porque te enseña el camino que no debiste haber tomado, al mismo tiempo que te muestra el camino que debiste haber tomado. Te muestra lo feo para mostrarte la opción de lo bueno. Te corrige. De alguna manera la comedia ejerce un poder que corrige las costumbres. La comedia del arte italiana tenía un lema que es castigat ridendo mores. Riendo se cambian las costumbres. Ya vamos a volver a eso. Porque antes quiero recordar a otro gran comediante, Miguel de Cervantes. La primera novela de la historia, la novela moderna de la historia, está llena de comicidad. El Quijote surge porque había un cansancio general acerca de las novelas de caballería, donde los protagonistas son héroes que no tienen ninguna competencia y siempre se levantan sobre la maldad, se quedan con la chica en nivel Hollywood. Y el Quijote no es así. El Quijote en su locura quiere copiar a estos caballeros, quiere ser igual de grande, quiere ser igual de épico y termina golpeado por molinos que él confundió con gigantes, termina aporreado con campesinos que él confundió con caballeros, termina golpeado por prostitutas que él confundió con una dama. El Quijote
Es un libro tan válido, una novela tan importante, porque nos recuerda lo humanos que somos, que no somos caballeros, que nos caemos, que nos golpeamos, que tenemos un montón de problemas y que tenemos que luchar contra eso. Por eso, a mí en algunas ocasiones me ha tocado trabajar con banca, donde clientes nuestros como Produbanco nos han dicho, no, tenemos que desarrollar campañas para mostrar el nuevo camino de la banca. Y me gusta mucho trabajar con clientes donde tú puedas trabajar también con comedia. Ellos están apuntando a un grupo joven y a los jóvenes les gusta reírse. Y una cosa que hemos manejado nosotros en nuestras campañas es esta comparación entre cómo era antes y cómo es ahora por la cuestión de la banca en línea y todo eso. Y trabajar con gente que se da cuenta de que lo chistoso te hace pensar en lo serio. Es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, con ellos hemos manejado esta teoría de comparar lo antiguo con lo nuevo, cómo conquistaban nuestros padres, cómo conquistábamos medio los pre-millennial que llamábamos, teníamos que conquistar con teléfono fijo, no con WhatsApp. O si no, ponerse a hablar acerca de la tía que no sabe usar el WhatsApp y te manda piolines de hip hop a las 4 de la mañana. Y tú no tienes idea qué le está pasando a tu tía. Esa señorita tiene esa tía, por ejemplo. Entonces, buscar ese tipo de cosas con un cliente es súper interesante porque tú comienzas sabes que se da cuenta de que la comedia es una fuerza de cambio. Es una manera de enfrentarte a lo que le temes. Acá, digamos, para mí, Kino es un gran ejemplo de eso. En este strip este dibujo de Kino, básicamente la historia de la muerte que viene a visitar al enfermo y el enfermo hace una jugada extraña que acaba dejando a la muerte embarazada. La muerte, ¿se dan cuenta? Tratar un tema tan oscuro al que le tenemos tanto miedo como la muerte. Y solamente un comediante como Kino puede hacer eso. De la misma manera, nosotros de la naturaleza nos damos cuenta de que la comedia nos despierta los sentidos. Lo que están ustedes viendo atrás es una escena de un documental de National Geographic donde un tiburón blanco se come un albatros. Porque los albatros son animales no muy inteligentes y cuando están aprendiendo a volar, están en el agua. Y los tiburones blancos, que son animales muy inteligentes, reconocen que esos albatros están aprendiendo a nadar y se lanzan y se comen. Pero los albatros, como no tienen mucha memoria a largo plazo, se olvidan rápidamente lo que pasa, simplemente se levantan, se le comen al amigo, se levanta, se vuelve a acostar y se le comen a él. Y yo cuando vi eso dije, esto es lo que pasa en el ser humano cuando no está alerta. Y la comedia despierta tus sentidos, la comedia sorpresa. Ustedes nunca se van a reír de un chiste que ya adivinan el final. Para que un chiste les cause gracia tiene que haber un giro final que les haga reírse. Entonces, yo cuando vi esto me quedé con esta imagen de que sí, no aprender de tu fracaso, como los albatros, te condena necesariamente a ser comido. Entonces, cuando nos piden campañas de banca, así que tenemos que decir, sí, pero ¿por qué no hablemos de las cosas malas, hablemos del fracaso? Y te dicen, probemos, te das cuenta de que la comedia es una gran manera, un gran vehículo para que el fracaso llegue a tu vida y te enseñe que eres ser humano, que eres un Quijote, que te puedes equivocar, que te puedes quedar en silencio frente a una sala, que un chiste tuyo no va a causar gracia, que una campaña no te funciona, que una inversión te jalas. Y eso es muy útil en la vida, porque estamos muy apagados con esta idea de redes y de ser los más populares y de ganar todo el tiempo. Entonces, les digo que para mí ha sido muy chévere reflexionar acerca de la comedia, dejar un poco el stand-up y reflexionar acerca de qué es lo que hacen reír y qué tan útil está esto de jalarse y arriesgarme a que no se ríen o que no entiendan o que no haya ninguna reacción del público. Pero es bacán porque esto siempre me da algo más y yo aprendo de eso y aprender el fracaso es lo más importante, según yo. Así que les digo muchísimas gracias y recuerden que a veces no está tan mal torcerse. Gracias.